¿Tienes la sensación de que el mundo de la salud se tiene que ampliar y trabajar de manera más interdisciplinaria, no solo entre profesionales de la salud, sino también con otras ciencias y disciplinas? Te invito al siguiente curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Empezamos el 22 de marzo y es en línea. Más información, victorsadia.com. En este episodio hablamos con Reginaldo Haslet Marroquín sobre la mente científica e industrial que ha caracterizado a Occidente por los últimos siglos. Su llamado es a descolonizar nuestras formas de organizarnos para reconectar con la riqueza inmensa que somos como forma de vida y a recalibrar las relaciones de poder, control, explotación y segregación que nos han caracterizado y que hoy nos tienen en peligro de extinción. El intelecto indígena, aquel que celebra la interdependencia multiespecie, aquel que sacraliza toda la existencia y nos invita a co-crearla, está también en peligro de desaparecer. ¿Cómo vamos a crear el mundo del futuro si seguimos poniendo al hombre hasta arriba de toda pirámide? ¿Cómo podremos seguir viviendo si nuestra vida requiere la destrucción de tantas formas de vida que han mantenido por milenios los equilibrios ecoplanetarios? Regi no quiere adoctrinar, simplemente ponernos un espejo y permitirnos a nosotros decidir si así es como queremos seguir existiendo en esta vida. todo, todo organismo es infinitamente sabio y el intelecto indígena tiene la gran ventaja de que te abre los ojos a ese 99% de intelecto y de sabiduría que nosotros como humanos nos hemos entrenado y domesticado a no observar y a descontar, ¿verdad? Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Reginaldo Haslet Marroquín. Reginaldo Haslet Marroquín creció y vivió del campo durante toda su infancia en Guatemala. Después logró entrar a la universidad para estudiar agronomía y entender los beneficios, así como los peligros de la agricultura industrial. Se enamoró de una mujer estadounidense y emigró a ese país donde se desempeñó como consultor de la ONU para el desarrollo de América Latina y como asesor del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Es propietario y fundador de Regenerative Poultry Systems, un sistema escalable de agricultura y ganadería regenerativa por el cual ganó la prestigiosa beca Ashoka. Regi, gracias por estar aquí. Claro que sí, es un gran honor. Eh, Usualmente yo doy la pregunta de apertura, pero esta vez me gustaría invitarte a que abras tú este espacio en celebración y homenaje. Claro que sí, mira, es importante antes de hablar de estos asuntos que nos interesan a ti y a mí, pero también son de mucha importancia para la comunidad global que está tratando de revertir los errores de nuestros antepasados, los errores de nuestros contemporáneos. Y pues todo esto lo hacemos primariamente con un fundamento espiritual muy profundo, ¿no? Porque sin esa base espiritual es bastante difícil realmente encontrar no solo la energía, sino también la forma de comunicarnos y de relacionarnos para poder hacer el trabajo que hay que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, centrar la mente antes de una conversación de esta magnitud ha sido, es y va a continuar siendo una de las lecciones más importantes que nos han enseñado nuestros ancestros y que hoy en día, pues en mi caso, yo las he adaptado a esta nueva cultura donde vivo. Yo me he adaptado a esta cultura y en base a eso, pues tenemos nuestros propios símbolos espirituales ahora que son los que nos representan. eh, esa, es un símbolo de respeto, es un símbolo de acción que nos permite, primero, pues el símbolo personalizado que nos sirve para la meditación y para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde pertenecemos. Entonces, eh, quiero pedirle pues a nuestros ancestros que primero pues, que guíen nuestros pensamientos, que esos pensamientos sean transferidos a palabras que los honren, que, les, que sean de inspiración para las comunidades actuales y para las futuras.
y que esos pensamientos con esas palabras, con la integridad más alta que podemos encontrar, sean también el fundamento para los sentimientos que estas acciones generan y que al final nos dan la energía para que nuestro cuerpo pueda responder a todos los desafíos que tenemos enfrente, que pueda disciplinarse para poder también honrar las cosas que decimos, para poder vivir lo que hacemos, para poder hacer lo que decimos. Pues con eso en mente, eh, vamos a platicar hoy sobre, para nosotros, una forma muy ancestral de hacer estas cosas, pensando primeramente que somos indígenas del planeta Tierra. Nadie no es indígena, todos somos indígenas del planeta Tierra, todos somos expresiones de su energía, somos expresiones de nuestros ancestros, de la energía que pasó por nuestros ancestros y nuestros relativos ancestros, no solamente personas, sino los árboles, los microbios, los elefantes, los dinosaurios, toda esa energía que pasó antes y que hoy está reorganizada en este cuerpo que nos representa, en este ecosistema formado por tantos millones de bacterias, de hongos, de viruses, que nos dan lo que nosotros llamamos el individuo. Pues no somos un individuo, somos sencillamente una expresión de toda la energía del universo en sus formas más complejas. Trillones de bacterias que en el organismo nuestro son responsables de nosotros como un ecosistema. Entonces, conforme hablamos de estas cosas, también vamos creando símbolos. Este es nuestro símbolo del sistema centrado en aves. No se trata solo de las gallinas, están representadas, por supuesto, pero también hay otras aves de las que ellas son parte, otros relativos, ¿verdad? Otras familias. También está el símbolo de la amistad, ¿verdad? El símbolo de la amistad que es central en nuestras relaciones entre personas. El símbolo del biocarbono que es central para la salud del suelo. El símbolo de la unidad, el maíz, el frijol, el ayote, las tres hermanas, y encima el símbolo más importante que es la avellana, Corylus americana, que es para nosotros acá el fundamento del sistema centrado en aves, porque las plantas estas son las que nos dan el, el, el componente más importante para crear esa jungla o ese ambiente más aproximado a la jungla, que es donde las gallinas evolucionaron por mucho tiempo. Estos símbolos, este pensamiento en forma de oración y esta forma de primeramente centrarnos en la parte espiritual, pues espero nos dé la fortaleza y la claridad mental, la articulación apropiada y la convicción y convenir y proyectar los sentimientos que apropiadamente motiven a todos los que escuchen esta conversación. Muchas gracias, Regi, por esta apertura y esta reconcientización de que no son dos personas hablando, sino ecosistemas hablando, como siempre sucede. Para empezar, creo que a mí en particular me llamó mucho la atención eh, tu infancia y yo creo que es una pregunta muy amplia, pero me gustaría enfocarme en esta parte de crecer en un lugar donde hoy en día tú ya fuiste a la universidad, tienes tus maestrías, tus fellowships y o sea, este edificio intelectual que tienes, y cuando empezaste en tu infancia no había eso en tu familia y no había eso en tu entorno, y tus edificios intelectuales venían en otros lenguajes que los de la ciencia. ¿Cómo fue esa infancia para ti? Pues una pregunta bastante abierta, pero en resumen te puedo decir, para mí tal vez fue la universidad más amplia, la universidad más importante y la educación más importante que he tenido toda mi vida. Tienes que recordarte que para muchos de nosotros el entrenamiento formal, que es el que se da en las escuelas, en las universidades y todo eso, es más que, no es mucho educación, es más como un proceso de entrenamiento y domesticación, en donde se nos trata de reformar
la inteligencia nata con la que nacimos y el intelecto indígena, que es el que se forma en la forma en que yo crecí en el bosque con mis abuelos y abuelas y escuchando y internalizando toda su sabiduría realmente. Entonces, para mí eso fue crítico porque al transcurso de la vida, esa niñez realmente fue mi fundamento. O sea, incluso lo que vamos a hablar hoy viene de ese fundamento. Informado, sí, por ciencia y tecnología, pero no originado por ciencia y tecnología. De cierta, ese, lo que le llamamos la inteligencia nata, pues que está documentada por científicos como la habilidad que tenemos como organismos de nacer con cierta inteligencia. Entonces, no importa si tú naciste y te pusieron en el bosque, te botaron y sobreviviste, tipo, ponerle como Tarzán, ¿verdad? Y llegas a ser, comienzas a crecer, a ser adulto. Tienes una inteligencia que es específica de nosotros, los seres humanos, que es diferente al de los otros organismos. Esa inteligencia nata, si la combinas entonces con lo que yo tuve el gran honor de tener como niño en la infancia, fue el intelecto indígena que se forma por la observación, se forma por la meditación, se forma escuchando las historias de los abuelos y las abuelas, se forma observando las historias de tus contemporáneos y se forma también contando tus propias historias y perfeccionándolas con la idea de que sean no solamente verídicas, pero también que tengan su porcentaje apropiado de exageración y de entorno para que esa historia no solamente sea informativa, pero que también transfiera sabiduría. Entonces, eso es lo que yo le llamo el intelecto indígena. Eso nunca lo vas a lograr con doctorados ni con todas las fórmulas científicas del mundo, pues, ni con todos los datos de un laboratorio. Sencillamente no resultan en esa formación más compleja y más completa, que es la que nos da realmente el fundamento para poder hacer lo que, para mí, lo que yo hago hoy es el resultado de ese intelecto. Entonces, muy importante valorizar cada cosa, pero ponerla en su lugar. Porque si hoy en día ves, desde las armas con que se mata a la gente hasta todos los 80 y cuantos mil químicos aprobados para uso en lo que le llamamos producción de alimentos o agricultura, todos estos fueron diseñados y fueron generados por gente, todos sin excepción, con doctorados y maestrías en cada uno en su área de expertaje. Pero el hecho está en que sin el conocimiento, sin el intelecto indígena y sin la sabiduría ancestral, esos inventos y lo que le llamamos innovaciones tecnológicas se han convertido en las armas de destrucción más masivas que hemos visto en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible que le llamemos a eso inteligencia o intelecto? No es, sencillamente es conocimiento. Está de acuerdo. Y al mismo tiempo ese mismo sistema no concibe que la sabiduría eh, también está en personas que tal vez no saben leer ni escribir. Eso es inconcebible, ¿no? Y de cierta manera tú creciste rodeado de personas que tal vez no tenían esos conocimientos y sin embargo tal vez tenían una gran sabiduría. Aquí en Pero México, perdón. te iba a decir que en ese sentido, aún ahí lo estamos poniéndonos nosotros como centro, ¿verdad? Entonces tú dices, yo tenía personas que tenían ese conocimiento, pero las otras personas solo eran parte. Es que el conocimiento y la sabiduría viene de todos nuestros relativos, no solamente de los humanos. Un árbol te enseña cantidades de cosas, un organismo en el suelo, un organismo en el aire, un pájaro volando, un jaguar en la montaña. Todo, todo organismo es infinitamente sabio y el intelecto indígena tiene la gran ventaja de que te abre los ojos a ese 99% de intelecto y de sabiduría que nosotros como humanos nos hemos entrenado y domesticado a no observar y a descontar, ¿verdad? Entonces, te digo eso porque es importante que comprendamos de que la sabiduría que muchos estamos utilizando, en mi caso personal, no viene solo de las otras personas y de nuestros ancestros como digámosle,
tatarabuelos y total, no, sino ancestros, yo me refiero a los árboles, a los animales, a todos a los que han vivido antes de nosotros, todos son nuestros ancestros. Gracias por darnos esta aclaración. Y digo, tal vez esta conversación va a ser un poco antropocentrista, eh, porque son algunos de los temas que nos ocupan, pero definitivamente gracias por decirlo y trataremos de estar conscientes mientras hablamos desde esa perspectiva, yo en particular. Eh, Te decía que en México tenemos esta noción de que cuando becamos a los científicos para que se vayan al extranjero a hacer sus maestrías y sus PhDs, y luego no nos gusta porque se quedan en el extranjero y no regresan al país a traer su conocimiento, ¿no? Y le llamamos a esto la fuga de cerebros. Pero, ¿qué tal esta fuga de cerebros de las personas migrantes de menores recursos económicos que se ven forzadas a dejar el país y a no regresar, pero que se llevan consigo esta sabiduría de la tierra, de la cual nosotros no concebimos como una fuga de cerebros, y es una fuga de sabiduría brutal? Claro, hay que también distinguir entre la migración inconsciente y la migración consciente, ¿no? La migración forzada y la migración voluntaria. La mayoría de la pérdida intelectual de intelecto indígena no se da en la migración voluntaria normal. E incluso si evalúas más a profundidad, muchos de los individuos migrando hoy en día que lo hacen por razones económicas, igual que los científicos, que les das una beca, se van al extranjero y lo que ven es plata, pues, o sea, es dinero en donde pueden utilizar ahora su nuevo estatus intelectual para conseguirse mejores trabajos con empresas más grandes que les pagan mejor que en México. Pues eso es una migración voluntaria que literalmente tal vez drene, porque es una inversión comunitaria que se hizo en esos individuos, pues sencillamente ellos están apropiándose de esa inversión y robándosela, pues porque esa inversión se hizo con la expectativa de que ellos iban a voluntariamente contribuir su intelecto para el beneficio de sus comunidades y ellos están decidiendo no hacerlo, pues. Pero eso es normal, es la mente colonizadora en marcha, pues, actuando en lugar de la mente indígena, porque recuérdate, nacemos indígenas, pero también nacemos colonizadores. ¿Por qué? Porque somos organismos indígenas del planeta, pero también somos organismos nacidos y que hemos evolucionado para sobrevivir. Entonces, ese instinto de sobrevivencia lo hemos transferido y lo hemos estructurado en estructuras masivas de extracción, explotación y de enriquecimiento a costa de todos los demás y de todo lo demás. Entonces, eso sencillamente es una reflexión de la mente colonizadora con la que todos nacemos, ese instinto de sobrevivencia, y en donde el intelecto indígena no fue suficientemente cultivado para contrarrestar el otro lado de la mente, ¿verdad? Entonces, cuando ves el intelecto indígena realmente que ha migrado de nuestras comunidades, fue casi al 100% intelecto forzado, que fue forzado de sus comunidades, ya sea por las guerras, por los narcos, por todas la represión que múltiples formas afectan a esos individuos que realmente son los portadores y los que conservan, preservan y expanden ese conocimiento indígena ancestral. Entonces, muy diferente a muchas personas que siendo nativas y autorreconocidas como indígenas porque son nativos, mayas, aztecas, qué sé yo, o de otros países donde son nativos de esos países, han perdido su intelecto y su capacidad de ser indígenas, porque el indígena, la mente indígena, no mira el mundo en esa forma, nunca va a migrar para traer dinero. Esa mente indígena va siempre a buscar la mejor forma de mejorar y de optimizar su expresión. Y en ese proceso es que los gobiernos, los oligarcas y los que quieren control sobre los recursos naturales que son protegidos y mejorados por la gente con la mentalidad indígena, nativos con mentalidad indígena y no nativos con mentalidad indígena, esas personas se vuelven una amenaza
para los procesos de colonización, explotación y destrucción del planeta en el nombre de alimentar a la gente y del progreso. Entonces, ahí es donde se da entonces la represión, que es la que crea la migración forzada del intelecto indígena, pero voluntariamente, realmente hay muy, muy pocos casos de migración del intelecto indígena. Sí. Para la mente colonizadora, podríamos decir que pues, la realidad se ve a través de separar todo en distintas áreas, ¿no? Lo social, lo político, lo económico, lo espiritual, mientras que para la mente indígena, tal vez eso es una locura. Pensar que todo está separado es la definición de locura. Eh, ¿Cómo para ti, cómo a través del pensamiento regenerativo y de desadoctrinarnos de la doctrina separadora de la naturaleza y todo esto, nos puede permitir mm, dejar de estar locos? Sí, hay que pensar bien claro en cómo defines la locura. En realidad, nosotros sencillamente somos el resultado de nuestro ambiente, de la forma que fuimos eh, creados. Y en algunos casos somos excepciones, ¿van? Pero siempre viendo la cuestión de que, de acuerdo a Einstein, por lo menos, la única forma de definir la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿verdad? Pero bueno, esa es una definición muy diferente a la del diccionario. Ahora, regresando al tópico aquí de, de lo que le llamamos indigenización de la mente. Eso, eso no, incluso ni siquiera es demasiado fuerte. Lo único que sí, o de complicado, lo único que sí necesitas es, primero, como cualquier otra adicción, la adicción al tener, la adicción a la extracción, la adicción a más, a esta cuestión infinita, a la idea, la idea de que como dicen acá, ¿va? Que la grama está más verde en el otro lado del cerco, ¿va? Siempre. Entonces, primero tenemos que pensar en el proceso de descolonización de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de relacionarnos. Ya no, ya no estás viendo la casa inmensa, ya no es el sueño. Sencillamente llenar tus necesidades básicas. Y eso se llenan con un mínimo. Eso es descolonización. Descolonización de la forma en que te relaciones. Ya si tienes una granja, ya no contratas a un trabajador con la idea de sacarle lo máximo. ¿Va? Ya no ves la plantación como un proceso de producción, sino que ya te ves como una entidad que se dedica a la gestión de energía y su transformación, ya no como productor. Te estamos hablando ya de descolonización, de metodología, de ciencia, tecnología, sistemas de manejo, y conforme vas haciendo esto, vas encontrando una validación de una forma nueva de pensar, que es la indigenización de la mente, y comienzas a ver mucho más. Ya no ves el monocultivo, ya no lo ves como una ventaja, porque te comienzas a rápidamente relacionar con todos los otros organismos, que ese cultivo que tú querías como producción realmente no tiene la capacidad de hacerlo individualmente, como ninguno de nosotros tenemos la capacidad de sobrevivir individualmente. Igual los granos, las frutas, los vegetales, las nueces, ninguna tiene la capacidad de sobrevivir y de expresar su mejor forma en una forma individual. Siempre es colectivo, todo es colectivo. Entonces comienzas a ver esa colectividad un poco más práctica. Entonces te permite entonces materialmente descolonizar tus procesos, manejo, ciencia, tecnología y todo. Y conforme haces eso, comienzas a expandir el intelecto indígena. Entonces, porque vas a tener que observar más, porque desafortunadamente, bueno, ahora ya tenemos más material, ¿verdad? Ya tenemos conversaciones como esta y muchos individuos que te pueden explicar más cómo funcionan los ecosistemas, pero hasta hace poco la única información que existía era el manual de Super para cuáles fórmulas de fertilizante le pones a qué tipo de cultivos, ¿verdad? Entonces eso pues no te permite expandir y generar el intelecto indígena. Pero ahora tenemos esta oportunidad de indigenizar el intelecto para poder comprender el otro 99% que se nos ha negado
Y conforme vamos comprendiendo eso, también nos permite ver el potencial que tiene el descolonizar los procesos de manejo, estructuras de propiedad, relaciones con las plantas, con la tierra, con cada uno de nosotros y con otros organismos. Entonces, realmente estamos en un punto crítico en la transición del intelecto humano y verdaderamente a mí me satisface mucho ver mucha de la juventud interesada en este tipo de conversación y muchas de las personas que han estado desafiados porque han visto sus terrenos dejar de producir o disminuir su producción, han visto sus aguas contaminadas, ya no se pueden tomar el agua del arroyo, ya no pueden ir a caminar al campo, ya cualquier cosa que siembran se le llena de pestes porque se descontroló el ecosistema. Y esas personas que esa, la dura realidad de la colonización del espacio y de la tierra les ha forzado a ver que está equivocado el proceso y la metodología. Esas personas ahora tienen esos recursos para poder despertar su intelecto indígena y balancear la forma en que viven. Eso no existía hasta hace muy poco porque se había desacreditado a tal punto la ciencia y tecnología y el conocimiento indígena ancestral que comenzamos a creer que era tonteras, pues, que eran cositas así de que se les ocurre a los revolucionarios o qué sé yo, o a las comunidades y a estas personas en las montañas que no saben nada y por eso es que viven pobre. Es Sí. esa forma Sí, y que realmente, sacrifican niños en el fuego. claro, Sí, claro, o que le dan chicote a un adulto en el parque porque cometió algún error, ¿va? Sin profundizar el conocimiento y sin tratar de comprender realmente el increíble efecto de saneamiento, al punto que ni siquiera existían cárceles, no existen cárceles en esas condiciones. Parece una idea de lo avanzado de esa forma de pensar, mas sin embargo, hemos venido a creer que poniendo a la mayoría de las personas indígenas en la cárcel, eso no es un problema, ¿verdad? Pero chicotear a alguien en el parque porque cometió un error y luego dejarlo libre, regresarlo a la comunidad, validarlo y respetarlo, eso de alguna forma está equivocado y es salvaje, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tenemos que reestructurar nuestra forma de pensar, descolonizar nuestra forma de vivir y indigenizar nuestra mente para poder ver ese otro 95% que es el que nos da realmente una forma, nos permite pues ser una expresión más digna de nuestro real potencial como seres vivientes, ¿verdad? cuando te imagino caminando por la granja, por los campos, te imagino como pensando mucho, pero también sintiendo esta energía y esta transformación de energía constante. Y lo hemos dicho, ¿no? La transformación de la energía es el fundamento de la agricultura regenerativa. ¿Cómo llevar esta percepción de energía y de transformación? Porque como bien sabemos, nada se crea ni se destruye, todo se transforma. En el uso de la tecnología que no vamos a poder detener y sobre todo en la manera en la que hacemos negocios eh, en las sociedades capitalistas que ya son prácticamente las que más están preponderando. ¿Cómo, cómo recalibrarlas a través de esta comprensión de transformación de energía más allá de extracción, control, dominio, distribución, consumo, etcétera? Mira, hay muchos científicos sociales que han expuesto muy elocuentemente que las sociedades no cambian por presencia de conocimiento. Entonces, hay un porcentaje de la sociedad que va a cambiar, pero las sociedades en general no cambian porque saben que algo está bien o mal. Eh, Incluso se ha teorizado y ahora se ha demostrado en muchas formas de que las sociedades cambian cuando les entra el pánico, miedo. El miedo es uno de los motivadores de cambio más fuertes y históricamente comprobados más efectivos. Entonces a Hitler no se le respondió, el mundo no le respondió a Hitler hasta que todo el mundo le comenzó a entrar el pánico de que iba a tomar toda Europa y eventualmente el resto del mundo, ¿verdad? Eh, eh, Ponerle a los Estados Unidos no se le comenzó a resistir en nuestras comunidades en Latinoamérica hasta que sentimos realmente los niveles de genocidio que estaban soportando, no directamente los norteamericanos yendo a matar a las comunidades, pero apoyando y capitalizando a los ejércitos, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, qué sé yo,
que estaban destruyendo y cometiendo genocidios en contra de las comunidades ancestrales, ¿verdad? Primariamente como punto de partida. Entonces vamos a que en este espacio en donde estamos hay primero tenemos que comenzar a reconciliar todos estos aspectos, ¿verdad? Y guíame de nuevo, ¿en qué área querías que me concentrara? Esta noción de sentir que todo es una transformación de energía, llevarlo a cómo pensarlo dentro de los negocios o la tecnología. Perdón. Sí, entonces, mira, yo lo que estoy viendo hoy en día es que hemos llegado al punto en donde la forma tradicional del capitalismo, centrado completamente en la extracción y la explotación. Incluso en la escuela de agricultura nosotros se nos enseñó en base al concepto de explotación agrícola. Ese es el término técnico que se nos enseñó. La explotación agrícola acá, la explotación agrícola acá y todo esto. Pues no, esa forma de pensar es económicamente desastrosa y ecológicamente desastrosa también. Entonces, venimos a que la economía agrícola es 100% ecológica. No existe economía agrícola sin la protección de la ecología. Entonces, ya hemos llegado ahora al punto en donde el mundo en general está teniendo que reconciliarse con la realidad de que estas prácticas convencionales son verificablemente, científicamente verificable, una de las razones más grandes, de acuerdo a algunos científicos, hasta 40% de la razón de la que existe exceso de CO2 en la atmósfera es resultado de la agricultura. Pero más allá, la destrucción del espacio en donde se cultivan los alimentos, la destrucción de la biodiversidad de la cual la producción de alimentos depende, la destrucción de tanto elemento ecológico, ha llegado a tal punto de que ahora está comenzando a cundir el pánico. No solamente en las comunidades que están sufriendo directamente las consecuencias de la disrupción del clima a nivel global, lo que le llaman cambio climático, pero no es cambio, es una disrupción de los patrones normales y de los patrones balanceados de los procesos físicos y químicos de que regulan el transporte de humedad y de aire en la atmósfera, ¿no? Entonces, conforme llegamos a ese punto, ese factor de miedo de que nos vamos a hundir, que nos vamos a quemar, que nos vamos que se nos va a destruir las cosechas por las presencias excesivas de plagas y total, hasta el punto que ahora en Wall Street se está hablando ya de que la misma economía no tiene futuro si no reaccionamos al origen de donde se genera la riqueza, que es casi al 100% los recursos naturales del planeta, ¿verdad? Especialmente en lo que se referimos a los recursos renovables que estamos convirtiendo en recursos no renovables. Entonces, no renovables a corto plazo. Y al CO2, aunque paráramos toda la maquinaria del mundo hoy, todavía tenemos, de acuerdo a ciertos científicos, cientos de años antes de que se vuelva a regular. Y no vamos a pararlo, como tú decías. Pero esa realización está ahora comenzando a penetrar a los expertos en estas áreas, a los economistas, a los gobiernos líderes del mundo. El gobierno de Estados Unidos, el USDA, por ejemplo, el Departamento de Agricultura, invirtiendo casi 3,000 millones de dólares en agricultura, lo que le llaman agricultura inteligente, ¿verdad? Ya no estamos hablando de la agricultura tradicional, monoculturista, ¿verdad? Entonces, esto ha estado cambiando y esa es realmente la clave para continuar ese cambio y continuar aplicándolo a más escala. Pero ahora los nuevos profesionales, pues ya no tienen mucho futuro si están concentrándose completamente en los sistemas obsoletos de monocultivos, de uso de químicos. Esos sistemas obsoletos ya no representan una oportunidad a largo plazo. Entonces, esta es una generación que va a pasar a dar espacio a este nuevo intelecto. Exactamente dónde se va a balancear este nuevo espacio, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la cantidad de recursos, desde los capitalistas privados hasta el gobierno, está fluyendo en una forma que no se había visto desde la Revolución Verde. No se había visto un cambio a esa escala. Entonces, para mí es realmente es aspirador, porque esto da esperanza de que tenemos potencialmente un
un punto de transformación enfrente de nosotros. Transformación ahora en nuestra forma de pensar y de vivir, ¿verdad? No lo va a hacer la mayoría, pero de nuevo, no necesitamos más de, creo, un 10-15% del total de la población para poder revertir muchos de estos procesos y crear un nuevo patrón. El resto de la población se va a unir cuando les convenga. Y realmente, ¿a quién no le va a convenir consumir alimentos saludables, poder llevar a sus niños al parque, a caminar sus mascotas, a tener aire puro? ¿A quién no le conviene? Y hasta ese punto en donde lleguemos a esa realización, después de que ese tipping point, ese punto donde saltamos hacia el otro espacio, no se necesita más de un 10-15% de la población total para poder ingresar a ese nuevo espacio. Yo siento que ahorita es más posible que nunca, pero ¿por qué? Porque hoy en día ya estamos desesperados y con miedo de que vamos a perder hasta nuestras casas y nuestra forma de vivir. Desafortunadamente, esa es la realidad. Entonces, para mí, entre más miedo, pues mejor. Vamos a eso, justo es lo que quería preguntar. ¿Cómo aceptar vivir ese miedo, sabiendo que también de alguna manera es necesario, precisamente porque es lo que nos hace cambiar y tal vez evolutivamente el ser humano también es producto del miedo y la búsqueda de la supervivencia, lo que nos ha hecho ser creativos y evolucionar de estas maneras? No lo sé si es el miedo o no, pero ¿cómo no quedarnos en el miedo? ¿Qué dice el intelecto indígena? ¿Qué duelos tenemos que hacer? ¿Qué accountability hacia nuestro propio, esto es lo que hemos hecho de nosotros, y aceptarnos como somos y vernos en el espejo en vez de estar culpando lo que queramos culpar, y de ahí de regenerarnos a lo mejor en mayor esperanza, optimismo, armonía, danza, poesía, y no necesariamente forzar el cambio a través del miedo, porque también una serie de científicos te dice que el miedo sí te va a generar cambio, pero no lo va a permitir por el largo plazo. Solo cuando cambias la historia y sales del miedo, entonces el largo plazo se puede mantener. Si no, depende siempre de la amenaza inminente. Y sí, puede ser un rato, pero después, no sé si lo pueda sostener en el largo plazo. ¿Qué opinas tú? Mira, a largo plazo vamos a estar en la historia de siempre, ¿no? O sea, si ves la cuestión de injusticia, la cuestión de discriminación, odio, todo esto con lo que nacemos y que un porcentaje de la población siempre va a reforzar, no nos tenemos que ir muy lejos que la misma historia de Jesucristo, ¿va? Ya sea que creas en el Jesucristo es celestial o el Jesucristo histórico, ¿va? Para mí el histórico tiene mucho más que enseñarme, ¿va? Porque si fue una persona que vivió, tuvo su tiempo en esta tierra y todo, pero hace cuántos miles de años sucedió eso. Y si vos vas a una comunidad hoy, las mismas condiciones. Hay un grupito que domina, que se basa incluso en la misma teoría de la religión para poder dominar el resto y total, ¿no? Entonces se autovalida. Entonces, pero siempre en la historia ha existido un porcentaje significativo de la comunidad que durante el proceso de colonización, el objetivo más importante del invasor fue la destrucción de esas comunidades indígenas. ¿Por qué? Por su forma de pensar. Porque en esa forma de pensar, tú actúas por convicción y por una forma intelectual de comprender tu entorno, que es la que te da la motivación de hacer las cosas que haces. Entonces, esa forma de pensar no conoce el miedo. Yo no tengo miedo de morirme porque yo no puedo morir. Tú y yo no morimos, nadie muere. Sencillamente transicionamos a otra forma de expresión. Nos convertimos en CO2, nos convertimos en nutrientes de un árbol, nos construimos, nos convertimos en incluso más vida de la que tenemos hoy mismo. Entonces, ahorita estamos como prisioneros de este cuerpo, después somos libres de nuevo. Entonces, eso no tiene un fundamento espiritual, pero no un fundamento religioso. Y eso es permanente. Las comunidades que han vivido así por millones de años. No millones, pero cientos de miles de años. Sí se escucha el tren, ¿no? Sí, se escucha. Ok, pero de repente hasta te sirve de trasfondo, ¿no? Entonces, vamos pues a que hay cierta cantidad de la población y regularmente es la población que domina, porque para volverte
terrateniente, oligarca, militar. Tienes que tener miedo de algo mucho más poderoso para tener la energía de incrementar tu poder y dominio con la idea de que algún día no vas a tener que temer de nada, pero no existe tal cosa. Por eso el capitalismo y el miedo van juntos. No puedes tener un sistema capitalista sin un ejército, sin policía, sin regulaciones, sin protección legislativa que te proteja y todo. ¿Por qué? Porque siempre vives en el centro, en el corazón del miedo de que alguien te va a robar, que alguien te lo va a quitar, que alguien te va a atacar, que todo esto, ¿no? Y eso ha sido perenne, pero también ha sido el lado que vive y que ha subsistido desde el inicio del mundo con las formas estas que no dependen del miedo. Es nuestra selección. ¿Cuál de los dos decidimos? ¿Quieres vivir sin miedo, bien alimentado, en paz y armonía con tus comunidades, con tus vecinos, con sistemas de corrección? Porque siempre va a existir esos individuos que van a tratar de apoderarse y de tomar el resto de la población, y no toma muchos para que se dé el caso. Pero si te vas sin mucho que ir a inventarnos, hay comunidades desde el norte de Estados Unidos, todo Estados Unidos, México, Guatemala, que han logrado mantener esos sistemas ancestrales a pesar del genocidio y de la discriminación, de las masacres y total de sus comunidades. En Guatemala se cuenta que hay más de 1,000 comunidades, probablemente hasta 1,500 comunidades que continúan su proceso de gobernanza de acuerdo a estos sistemas ancestrales. Estas personas no viven y no cambian y no perseveran y no se mueven hacia adelante y no basan su cosmovisión porque tienen miedo de nada. Ellos viven porque son libres del miedo y pueden expresarse en la mejor forma y poder optimizar su existencia. Eso no, tenemos todo un lado de la ecuación, pero también tenemos el otro lado muy bien establecido y evidenciado por miles, cientos de miles de años, que es una forma más digna de vivir. Entonces, va a llegar el punto en donde esas comunidades, ahorita, por ejemplo, lo que estamos hablando acá, yo te puedo comentar estas cosas porque yo las aprendí de esas comunidades. La universidad no me enseñó a mí nada de esto. El sistema capitalista de Estados Unidos, yo lo estudié suficiente como para poder organizar estos sistemas ancestrales dentro de un sistema capitalista, pero no por el propósito de replicarlos. Como ves, yo vivo sin miedo. Honestamente, no hago nada por miedo, pero sí es un factor crítico para poder hacer los cambios de sociedad a la escala que son necesarios. Entonces, tenemos que reconciliar esos puntos y cuando logremos intelectualmente comprender esto, entonces vamos a comenzar a promocionar y adaptarnos más al proceso de indigenización de la mente y descolonización de nuestros procesos, que entonces te liberan para lograr tu expresión más completa, ¿no? Ahora, para la mente capitalista controladora occidental, eh, saltar, porque es muy appealing intelectualmente el saltar a este nuevo paradigma donde no hay miedo, ¿no? Pero el momento del salto está lleno de miedo, está sacrificando tu lógica, está sacrificando tu modelo de negocio, está sacrificando a lo mejor tus amistades. ¿Cómo? Claro que no hay garantías, ¿no? Claro que no podemos hacer un show de Disney World para enseñarte cómo hacerlo y después brincar en la vida. No podemos, o sea, realmente implica el ser fugitivos del paradigma y poner nuestra vida en peligro, literalmente nuestro cuello en peligro. ¿Cómo vivir? ¿Qué le dirías a las personas como yo que estamos como en esas constantes transiciones? Ya podemos vislumbrar, pero aún así, pensamos que podríamos evitar el brinco con riesgo de muerte. ¿Se puede evitar o hay que realmente saltar y después ver qué pasa? En algunos casos debes saltar si las condiciones te lo permiten. Por ejemplo, yo no podía hacer eso cuando tenía mis 3 niños pequeños, pues realmente ahí era un suicidio económico y honestamente no tenía los recursos para hacerlo acá, no tenía acceso a la tierra para poder cultivar mis propios cultivos y total. Ahorita yo tengo una finca de 64 acres, ¿no? Que 30 hectáreas son suficientes para sostener varias familias, no solo una. Si yo hubiera estado aquí en Estados Unidos como nuevo inmigrante
con acceso a ese tipo de tierra, yo no habría necesitado ni siquiera entrar al sistema convencional. Entonces, ¿qué sucede? Yo tenía que hacer una transición y esa transición es igual, no importa si eres un agricultor convencional o eres un profesional en la agricultura convencional que quieres transicionar a un sistema. Primero tenemos que buscar nuestro punto mínimo, nuestras condiciones, analizarlo como cualquier otra transición. Si tienes niños y todo, pues tienes que calcular cómo vas a compensar a tus hijos e hijas el hecho de que se van a sentir con miedo de que no tienen suficientes recursos y total, ¿no? Entonces, tienes que comenzar ese proceso de intelectual de indigenización para poder explicar todas esas cosas de una forma que no crean trauma y total. Entonces, es transición mental, es transición física, que conformarse con menos, conformarse con el minimalismo, comenzar a practicar el minimalismo. La mayoría del tiempo no necesitamos la mitad de las cosas que andamos buscando. Cuando ya comienzas a ver realmente lo que necesitas, comienzas a ver otros, y eso es parte de esa transición. Entonces, no importa dónde estés, lo importante es definir a qué distancia estás de ese otro punto y tomar el primer paso, y el segundo, y el tercero, y eventualmente llegas. Como decimos en Guatemala, el único, el que no sabe para dónde va, cualquier bus se lo lleva, ¿no? Pero cuando ya sabes para dónde vas, aunque te vayas caminando, llegas. Entonces, acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, a Gabe Brown. Gabe Brown, en su historia, en su libro y todo, explica, ¿verdad? Cómo él era un agricultor convencional y por qué se transicionó a agricultura regenerativa. Porque quebró. Entonces, para él, fue el miedo del sistema que él estaba practicando. Miedo de ese sistema fue que lo atrajo al otro sistema. Ni siquiera tenía comunidades de apoyo y total. Ahora, en muchos casos, especialmente en Latinoamérica, tenemos muchas comunidades que todavía continúan practicando estas formas, que tienen sus sistemas comunitarios de sobrevivencia y total. Y si logramos validar esos sistemas como las formas más viables para transicionarnos nosotros mismos, entonces tu transición se convirtió en un paso en una reflexión y en una conexión con esas comunidades. Y afortunadamente, las comunidades realmente indígenas le dan la bienvenida a todo el que quiera vivir de esa forma. Contrario con el sistema capitalista, que te repele a cualquier persona que no esté de acuerdo con el sistema. Entonces, ahí podemos ya agarrar un poquito, tal vez, no necesariamente el instructivo, ¿verdad? De transición, pero sí por lo menos los principios y el fundamento del código para poder transicionar y comprender que posiblemente lo hagas en tu vida y posiblemente sea la próxima generación la que llega a completar tu proceso o 2 generaciones a partir de hoy. ¿Qué importa si son 3, 4, 5 generaciones? Si llegamos al destino, no importa. Entonces, libera la mente, libérate de todas estas maniataduras que tenemos, todas son construidas aquí en la mente. Cuando las desconstruyes, las puedes expresar. Después de desconstruirlas, pensarlas, expresarlas, entonces las puedes hacer y comenzar a tomar acciones. Uf, me encanta. Y me hace pensar que, o sea, nuestra muerte, en el sentido al menos individualista, ayuda a cambiar el paradigma, ¿no? Porque nosotros también somos parte del paradigma viejo en tanto de lenguaje, en tanto de cognición, en tanto de procesos de consumo. Para cerrar, y esto también podríamos haber empezado, es el tema de las historias, los cuentos. Tú cuentas muchos cuentos del hombre verde y entretejes tu biografía y tu autobiografía con historias mágicas del realismo mágico y con la persona con la que escribiste tu libro, pues dijo, yo soy del norte, soy de Estados Unidos y me tuve que meter a las historias de Isabel Allende, de Borges, de Guillermo del Toro, para entender esta manera tan rica y tan diferente que tienen los latinos de entender y crear la realidad de lo que la tenemos en el norte, porque no entendíamos. ¿Cómo para ti es tan clara esta magia, no como magia separada de la realidad, sino como magia realidad que somos? Primero hay que comprender que el migrante latinoamericano, pues yo no soy representante del migrante tradicional. El migrante tradicional se viene para acá para
para trabajar, hacer dinero, mandárselo a su familia y vivir amontonado en un espacio. Esa nunca fue ni mi razón, ni mi motivación, ¿no? Entonces, y no toda, o sea, muy pequeña porcentaje de la comunidad migrante es indígena desde el punto de vista de cómo piensa y cómo se relaciona y cómo vive. La mayoría ya están capitalistas, ya son capitalistas, ellos mismos explotadores, ¿no? Entonces, eso hay que comprenderlo muy bien porque si no confundimos, como decía un maestro, la gimnasia con la magnesia, ¿no? Pero vamos a que esto de las historias, si no tienes imaginación, vas a ser lo peor para contar historias. Ahora, una imaginación que no logras reconciliar con la realidad, tampoco sirve para historias que crean la sabiduría, pues. Y la imaginación es crítica para todo, para todo. Imagínate Nueva York o la Ciudad de México. Alguien se la tuvo que imaginar para que existiera. Primero imaginamos, después lo expresamos y damos las instrucciones, creamos los diseños y después las materializamos. Entonces, el mundo que tenemos hoy, primero fue imaginado, expresado y construido. Y de la misma forma, el mundo del futuro, si vamos a cambiar la forma de ser y vivir, tenemos primero que imaginarlo en la forma más brillante y extensiva y más llena de detalles que podamos. ¿Por qué? Porque entonces la vamos a expresar y vamos a comenzar a construirlo. Mi granja, mi finca aquí en Minnesota, es el resultado de esa imaginación y por eso es que es diferente. Y conforme construimos más fincas, esas fincas colectivamente se convierten en un nuevo sistema que es muy diferente y que tiene una inyección infinita de imaginación. Entonces, para mí, esas no son cosas desconectadas. El fundamento es nuestro intelecto, es nuestra imaginación. Sí, ¿cómo se llama? Newton creo que fue el que descubrió, ¿verdad? La fuerza gravitacional de la Tierra, ¿va? ¿Qué pasa? La imaginación del individuo, ¿no? Él no solamente dijo, bueno, la manzana se cayó del árbol. No fue un dato científico, sino un incentivo para dejar que la imaginación flotara. Y eso, cuando se lo inculcamos a los niños desde antes de nacer, mi hijo mayor, yo le comencé a leer, o digo, a contarle las historias del Duende Verde, que son las que ahora están en el libro. Se las comencé yo a contar cuando tenía 3 meses en el útero de mi esposa, ¿no? Entonces, cuando él nació, era imposible para mi esposa darle de amamantar si yo estaba presente, porque él quería otra historia, quería otra historia, quería otra historia. Y de ahí viene la imaginación de las nuevas generaciones a las cuales les vamos ahora a pasar la responsabilidad de continuar construyendo este mundo del futuro que todos añoramos. Regi, muchísimas gracias. A veces pensamos que soñamos para escapar la realidad, pero realmente soñamos para crear esa realidad. Tú en tu libro cuentas que pues en tu adolescencia hubo unos soldados que te dieron 10 segundos para correr, para empezar a disparar. Y lo que yo veo hoy es una persona que ha corrido para salvar su vida, pero también en cada paso que da está pensando, reflexionando y buscando a través del amor la manera de voltear la cara y de recrear toda la situación para que no se diera de la misma forma. Te quiero agradecer mucho por esta congruencia y por esta claridad, y también agradecer a pues todos los ancestros con los que invitamos en esta conversación y que ellos nos invitaron a nosotros para poderla tener. Gracias. Y que su energía persevere y que nuestras mentes sean más inteligentes y más sabias como resultado. Muchas gracias. Igual, hasta luego. Hasta luego. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.